es sumamente importante cuidar las expresiones, ¿verdad? Y este famoso poker face, porque muchas veces el cliente me va a decir algo y como yo evito reaccionar. Que si realmente quieres hacer dinero, estando en ventas es una opción. Se dice de que la gente compra gente y para mí es cierto. El que debe hablar más es el cliente. Si soy yo la que está hablando más, pues algo está fallando. Y hay mucha gente que no tiene la habilidad, pero tiene la actitud, el ahínco, las fuerzas, las ganas de querer aprender y se convierten en mejores profesionales. Y nos dijo que si teníamos miedo, que aún estábamos a tiempo de pasarnos a secretariado o contabilidad o buscar un marido que te mantenga. En Microsoft tenemos un portafolio bastante amplio, pero si no hablas el idioma nativo de la industria. Para empezar, cuéntanos, ¿quién es Jennifer? ¿Qué haces y cuánto tiempo llevas trabajando en tech? Siempre me gusta iniciar en un enfoque personal y me defino como una mujer feliz, como una mujer realizada, que lucha por sus metas, que está muy enfocada en objetivos y eso me ha permitido ir creciendo en mi carrera profesional. Inicié en Epson, luego trabajé en una empresa que se llama GBM, que es el IBM de Centroamérica, y hace 6 años estoy trabajando en Microsoft como especialista de Azure a nivel de infraestructura y recientemente acabo de aceptar una oferta para pasar a ser Account Executive de cuentas corporativas. Pues felicidades. Y en los últimos años, el área de cloud ha tomado más popularidad, pero en tu opinión, ¿cómo describirías el rol de especialista de Azure y cómo es el día a día? Es un reto constante de estar ayudando a los clientes, Ujú. de poder identificar cuáles son esas necesidades, esos dolores y ayudarlos también en su estrategia. Hoy en día no se dice si voy a ir o no a la nube, es con quién y cuándo, ¿verdad? Entonces, nosotros desde el punto de vista de Microsoft tenemos todo un equipo. Microsoft ha invertido mucho en los últimos años y cada vez asigna equipos multidisciplinarios mejor preparados de cara al cliente. Entonces, hoy en día, si bien yo me enfoco en toda la parte de infraestructura, pues también se está viendo todo lo que es data, inteligencia artificial, modernización de aplicaciones y seguridad para ver el end-to-end en las compañías. Ujú. Y me mencionaste anteriormente que es una labor que te apasiona. ¿Por qué? Así. Cuando logras ver concretados esas, identificar esas necesidades y luego ir avanzando de la mano del cliente y poder resolver temas específicos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido proyectos a nivel de país en Costa Rica, Ujú. en donde los ciudadanos se veían afectados, ¿verdad? Por una problemática y nosotros logramos a través de la tecnología resolver eso y saber que estás impactando a tu país, que estás Ujú. mejorando la vida de los ciudadanos, es Ujú. bastante satisfactorio. Qué bueno, qué bueno. Porque no todos podemos tener como esa satisfacción de un trabajo, ¿verdad? Pero quiero saber, ¿qué ha sido tu carrera o cómo ha sido tu carrera en tecnología? ¿Cómo llegó a interesarte el área de ventas? Y fue muy curioso porque en realidad estuve en un colegio técnico, en un Ujú. colegio técnico en Costa Rica significa que duras un año más en el high school Ujú. para poder sacar una especialidad. En mi caso fue enfocada en electrónica, en reparación de equipo de cómputo Ujú. y tenés un tiempo en donde haces una práctica profesional. Ujú. Al estar enfocada en una ingeniería como la electrónica, me llamó la atención toda la parte de informática, ¿verdad? De ingeniería en sistemas. Ujú. Entonces me fui por esa rama. Sin embargo, al estar trabajando en Microsoft, estuve un tiempo en soporte técnico. Ujú. Luego, por una situación de una compañera, la tuve que cubrir en un proceso muy difícil que ella tuvo y ella era de ventas. Ujú. Entonces me pidieron cubrir esa plaza y al final me quedé trabajando con ella, lo que generó fue un muy buen relacionamiento con los distribuidores y mayoristas de Epson en ese momento. Ujú. Y posteriormente se abrió la oportunidad de un rol en la parte de licitaciones, que son estos negocios que hacemos con el gobierno.
la compañía tuvo una emergencia, entonces me seleccionaron, me empezaron a capacitar, entonces fue bastante curioso que yo estaba estudiando ingeniería en sistemas, estaba adquiriendo experiencia en ventas y también toda la parte de contratación administrativa basada en las leyes y los reglamentos de Costa Rica. Esa combinación no es tan normal, entonces fue lo que me abrió las puertas, ¿verdad? Mi currículum, ir generándolo. Por eso yo siempre le digo a la gente, toda la experiencia laboral, independientemente o no que esté relacionado a tu carrera, te ayuda en algún momento u otro, porque el conocimiento es poder. Sí, entonces, para profundizar un poquito más en tu historia y tu camino, pues desde el punto de vista del aprendizaje y conocimiento, ¿cuáles han sido los aspectos claves que te han ayudado en este camino de carrera? ¿Se necesita algún tipo de educación, certificación o entrenamientos, etcétera? Yo creo que hoy en día el mundo está cambiando Ujú, profesionalmente. Fui a la universidad, bueno, como te comenté, tengo una formación técnica ujú, y luego fui a la universidad y me especialicé en gestión de proyectos informáticos, entonces también eso me da como el end-to-end, ¿verdad? De lo que se requiere para echar a andar un proyecto. Sin embargo, yo sí creo mucho que es importante esa formación. Sin embargo, sé que las nuevas generaciones se están especializando más a través de certificaciones ujú, en lugar de una carrera formal. ujú, Para mí, ambas vías son viables siempre y cuando tengas el currículum y las capacidades para poder aplicar un rol. ujú. Pues tal como mencionaste, recibiste algo de educación técnica antes de empezar en ventas, pero para quienes están pensando en iniciar su carrera, ¿es necesario ser una persona técnica? ¿Hay unas habilidades técnicas que dirías que son esenciales? Sí, al final yo creo que es importante que uno conozca los productos, Ujú, independientemente del campo en el que vos querás desarrollarte. ujú, Porque al final necesitas conocer, si estás en una industria automotriz, pues necesitas conocer de vehículos para poder vender esas capacidades. Creo que ujú, va en ambas vías y para mí siempre es importante que si alguien desea dedicarse a las ventas, pues es importante llevar cursos relacionados para poder entender la magia de las ventas. Yo creo que el reto y mucha gente tiene la capacidad de poder aprender técnicamente lo que hace un producto, pero tienes que tener el estilo y la magia para poder venderlo e identificar quiénes van a ser tus posibles compradores y ujú, llevarlos de la mano desde todo el proceso de ventas, desde la prospección hasta el cierre del negocio y la implementación ujú. o la entrega del producto o servicio. Bueno, hablando un poquito de esta magia, no cabe duda que las habilidades blandas son sumamente importantes, especialmente trabajando en ventas. Pues, ¿cómo describieras el impacto de las habilidades blandas que han tenido en tu carrera? ¿Cómo se integran esas habilidades? Para mí son realmente fundamentales. Ujú, Siempre creo en un eslogan que se dice de que la gente compra gente. ujú, Y para mí es cierto. Yo creo que es importante generar ese rapport, esa conexión, esa empatía con la otra persona de una manera auténtica. Identificar realmente qué es lo que a usted le duele, cuáles son esas necesidades, qué es lo que el negocio le está pidiendo a uno. Y cuando uno entiende realmente eso, logra poder transmitir desde el punto de vista de soluciones tecnológicas, en nuestro caso, o a nivel de servicios, para poder solventar y apoyar al cliente. Pero sí creo en ese interés genuino de ujú. poder generar una relación a largo plazo en lugar de ir y generar solo una venta en donde yo recibo una orden de compra y listo. Creo más allá en esas alianzas a largo plazo con las diferentes compañías con las que hoy en día trabajamos. Para ser un poquito más específico, ¿podrías dar una lista tal vez de habilidades o competencias blandas que dirías que sin lugar a duda son fundamentales? Sí, desde un punto de vista de ventas, Ujú, el poder generar relacionamiento con el cliente, de que el mensaje que le vas a dar sea un mensaje de valor. Para ujú, mí, la estrategia inicia desde el momento en el que usted se presenta o envía un correo electrónico. Hoy en día todos tenemos un celular ujú, y normalmente revisamos nuestros emails, ¿verdad? Uno a uno y hay algunos que respondemos inmediatamente u otros que los dejamos como marcados como no leídos para revisarlo desde la computadora. ujú, Para mí, desde el punto de vista de enganche inicial, es generar un mail que es
es corto, pero de alto impacto, Ujú. para que la persona cuando lo lea entienda qué es lo que yo quiero, qué es lo que le estoy ofreciendo o cómo puedo solventar necesidades, darle opciones y que el cliente me diga, sí, Jenny, quiero reunirme con usted y que lo haga desde el celular. Ujú. En lugar de esperar a que sea al siguiente día y que él tenga que revisar calendario, leerlo bien. Entonces, creo que hoy en día la gente le gusta leer menos y lo vemos en las redes sociales. Los reels cada vez tienen menos duración porque la gente tiene menor capacidad de poner atención. Ujú. Entonces, el mensaje, el cambiar la voz durante, si estamos haciendo una presentación con un cliente, tener diferentes speakers y tener una agenda que se ajuste a las necesidades también es importante para poder estar captando la atención del cliente. Es interesante lo que mencionaste porque por todo lo que pasó en 2020 hay pues hoy en día equipos de trabajo que están en la mayoría trabajando remotamente más a menudo. Entonces, ¿cómo ha impactado esto el área de ventas? ¿Qué cambios han tenido que hacer para adaptarse? Sí, a mí, por ejemplo, me gusta siempre colocar la cámara. Creo que es una manera de poder conectar de una manera distinta, Ujú. ¿verdad? No cambio el reunirse en persona, Ujú. porque siempre puedes conectar de maneras diferentes con el cliente. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta siempre poner la cámara, que nos podamos ver y además porque eso nos permite también poder identificar si el cliente, el mensaje que le estamos entregando, le está haciendo sentido. Ujú. ¿Cómo? A través del análisis con la persona que nosotros estamos hablando. Si yo anoté, si yo arrugué la cara, si le hablo al compañero de al lado, ¿verdad? Todo eso también es importante porque nos permite poder identificar si el mensaje que estamos entregando está siendo bien recibido o no. Ujú. Y una frase que siempre se escucha circulando por las empresas tech es growth mindset o mentalidad de aprendizaje continuo. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo ves su importancia? Para mí, y me encanta, soy un gran ejemplo de growth mindset y sobre Ujú. todo en ventas, porque en ventas nos dicen constantemente que no. Ujú. Entonces, ¿cómo te reinventas y cómo generas nuevas estrategias para que el cliente te reciba, para que tus productos y soluciones sean acordes a lo que la compañía necesita? Entonces, para mí siempre es pensar desde el punto de vista ser el vendedor que yo quiero recibir. Ujú. Y ese balance entre la prudencia y que obviamente tenemos un número y hay que hacer las ventas correspondientes, pero sí para mí eso es importante, ¿verdad? El growth mindset siempre nos permite buscar alternativas para los no que recibimos constantemente, Ujú. porque no hay un budget, porque no hay una intención. En términos de cloud, todavía tenemos muchas personas en la industria que ingenieros de infraestructura, gerentes, etcétera, que creen que el subir sus data centers y sus cargas hacia la nube significa que ellos van a perder sus empleos. Ujú. Sin embargo, no es así. Es como yo logro también reducir mi tiempo en poder estar administrando servidores y ese tiempo utilizarlo en procesos de innovación y modernización de la compañía. Ujú. Sé que en el pasado me has mencionado sobre la prominencia del síndrome de impostor, algo que a mí también me pasa. Pero para los que no saben, ¿esto qué es y cómo se puede vencerlo? El síndrome del impostor es cuando dudas de tus capacidades, Ujú. cuando sientes que la gente espera algo de ti y que todavía no tienes el currículum o el conocimiento, de Ujú. una manera muy general. Curiosamente, se dice que afecta más a mujeres que hombres y soy parte de la comunidad de mujeres de Microsoft a nivel de Centroamérica y específicamente también en una comunidad muy fuerte que tenemos en Costa Rica. Ujú. Hemos logrado generar y llevar este mensaje, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho que las mujeres en muchos aspectos tenemos que aprender de cómo el hombre Ujú. maneja su carrera. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Hay un rol, el hombre ve los requerimientos, ve que cumple 6, Ujú. dice que 3 los tiene y los maneja bien y que va a trabajar en ese décimo que tiene ahí pendiente. Ujú. La mujer revisa el requerimiento, ve que cumple 9 de 10 y decide no aplicar al rol. Ujú.
Entonces, nosotras tenemos que aprender más de ser más valientes porque en cada rol siempre vas a tener retos, ¿verdad? Pero si tenés un porcentaje alto donde vos consideras que tu experiencia puede llegar a cumplir y aprender en el camino, y también para mí es muy importante la actitud. Hoy en día se valora mucho el aprender rápido, pero desaprender rápido también. Ujú. El desaprender en una industria como esta, que evoluciona a grandes velocidades, es sumamente importante, porque en la forma en la que lo hacíamos hoy, probablemente en 2 meses evolucionó y hay que cambiar. Claro. Entonces, es importante cómo vamos uniendo conceptos, ¿verdad? Cómo vemos el growth mindset con la adaptabilidad y cómo el estarnos preparando constantemente y sobre todo es disfrutar realmente lo que se hace. Yo creo que también esa es la ciencia para evitar que el síndrome del impostor nos afecte. Ahora, un tema muy interesante, ya que tu trabajo se trata de vender en Latinoamérica, me imagino que la mayoría de los clientes con quien trabajas son hispanohablantes. Entonces, ¿es importante saber el inglés para trabajar en tech o en ventas? ¿Se requiere un nivel específico? Sí, es sumamente importante, sobre todo porque no tenemos este tipo de espacios en donde las entrevistas o se tenga acceso a información valiosa en español. Ujú. Normalmente la documentación técnica está en inglés. Si quieres aprender de diferentes soluciones, puedes encontrar muchísima información, pero siempre en inglés. Y hoy en día también ya se está hablando, por lo menos a nivel de Latinoamérica, Brasil está creciendo rápido, ¿verdad? Y también ya hay compañías que buscan contar con personal capacitado que hable el idioma portugués. Por eso también estoy actualmente llevando portugués y Llorel es mi compañero de intercambio de idiomas. Él aprende español conmigo y yo practico inglés con él. Sí, pues es un placer para mí. Pues, Gracias. hablando de esto, me has dicho que que el mejorar tu inglés es una de tus metas más grandes ahora mismo. Y por cierto, lo hablas bastante bien, ya lo sabemos. ¿Hay unas estrategias o rutinas que recomiendas para alcanzar un nivel más avanzado como el tuyo en el idioma? Inmersión en el idioma, ver televisión, escuchar música, aprovechar si tenemos reuniones y también encontrar un tema que a vos realmente te apasione, ya sea lecturas en inglés o podcast en inglés. Creo que eso es parte de las ventajas de que hoy en día también tenemos acceso a muchísima información. Entonces trato de aplicar menos redes sociales y, por ejemplo, yo soy usuaria de Duolingo. Ujú. Tengo más de 2 años de utilizarlo y te puedo decir que básicamente he aprendido portugués con Duolingo y con ciertas páginas de redes sociales que hoy en día sigo. Y para decirles a todos, no estamos patronizados por Duolingo, pero Por Duolingo. sí. Bueno, ahora, como hispana en la industria tecnológica, ¿cómo crees que la industria ha avanzado en términos de diversidad e inclusión para la comunidad hispana y para las mujeres? ¿Todavía hay barreras grandes? Hemos avanzado, pero sí definitivamente tenemos todavía un camino. Me alegra mucho cada vez cuando veo más mujeres en una mesa de negocios. Sin embargo, constantemente me toca ser la única mujer en una mesa de 10 hombres, por Ujú. decirte algo. Y creo que ahí es donde nosotras debemos empoderarnos, ¿verdad? Y facilitarle el proceso a las otras mujeres que vienen iniciando en carreras de STEAM. Para mí es realmente de valor y transmitirles a través confianza, a través de la experiencia, a pesar de los retos y obstáculos que muchas veces como mujeres y comentarios machistas que hemos recibido a lo largo de nuestra carrera. Yo creo que hay dos formas de afrontar ese tipo de situaciones. Desmotivarme, que Ujú. sería un camino doloroso, o empoderarme y demostrarle de mis capacidades y avanzar en mi carrera profesional, que nadie se va a interesar más en ese avance que nosotros mismos. Ujú. Y desde una perspectiva más personal, pues, ¿qué desafíos específicos has enfrentado tú? ¿Cómo los superaste? Recuerdo un caso cuando entré al colegio técnico y tenía 16 años. Ujú. Era una clase que se llamaba taller, entonces usábamos diferentes áreas, ¿verdad? Como la soldadura, la electricidad, eh,
remodelos de pintura, remaches y todo. Nos dejaban diferentes proyectos que había que hacer una tuerca y todo. Entonces ya te imaginarás, era un taller básicamente. Y recuerdo que cuando estábamos haciendo una práctica de electricidad, obviamente tenía 16 años, ¿verdad? Siempre en la casa le decían a uno que tenían que tener cuidado con la electricidad. En Costa Rica se le llama cuchilla al breaker o ese dispositivo que utilizas para habilitar o no la electricidad. Y tenía una compañera que tenía mucho susto, yo también lo tenía, pero ella se le cayó el bombillo, ¿verdad? Se quebró, entonces yo le dije, no se preocupe, es solamente un bombillo. Y recuerdo que el profesor se volteó y nos dijo que si teníamos miedo, podíamos que aún estábamos a tiempo de pasarnos a secretariado o contabilidad o buscar un marido que te mantenga. Wow. Entonces, ¿te imaginas? Si vos no sos una mujer empoderada, si vos no tenés claros tus sueños, personas como esas van a hacer que mucha gente cambie de carrera. Lo vi en la universidad también. Hubo casos de mujeres que prefirieron dejar la ingeniería de lado y se fueron a estudiar otro tipo de carreras, enfocados. Tengo un caso puntual que ella decidió estudiar educación. Entonces, hoy en día estaría muy orgulloso de poder presentarme con toda la evolución que he tenido de manera humilde y con muchísimo trabajo frente a ese profesor y decirle gracias porque me impulsaste a ser una mejor profesional en un campo donde típicamente ha sido de hombres. Entonces, para resumir, ¿qué consejos e inspiración les brindarías a los hispanos y mujeres hispanas que vean este video y que también se enfrentan con barreras en su trayectoria? Sí, no todo, usamos una frase que dice, no, yo no nací en una cuna de oro. No necesariamente tenés, por no haber tenido la oportunidad en algún momento de ir a un buen colegio o a la mejor universidad, hoy en día tenemos acceso a muchísima información. El interés viene de cada uno. ¿En qué me quiero especializar? Y yo creo que es sumamente importante es conocerse. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos profesionales que están desmotivados y que dan un mal servicio y te encontrás esa gente que hace ese tipo de comentarios porque realmente quizás no disfrutan su carrera. Entonces, paso número 1 es entender qué me apasiona. Paso número 2 es entender qué debo lograr, ¿verdad? Y también conocerme, tengo las capacidades o no, las puedo desarrollar o no, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene las habilidades, pero no tienen la actitud. Y hay mucha gente que no tiene la habilidad, pero tiene la actitud, el ahínco, las fuerzas, las ganas de querer aprender y se convierten en mejores profesionales. Entonces es seguir los sueños, accesar a la información, revisar qué becas hay disponibles en diferentes universidades, institutos y tocar puertas para poder avanzar en ese sueño. Bueno, profundizando más en el tema de ventas, es fácil asumir que se necesite el don de la comunicación, que siempre estés viajando para visitar a clientes, pero ¿hay unos conceptos erróneos o mitos sobre trabajar en ventas? Sí, efectivamente. Cuando eres, y me pasó a mí, y sé que le ha pasado a otros compañeros, y recientemente uno me lo mencionó, cuando tienes formación técnica, sientes que pasarte a un área de ventas es como bajar 2 escalones en tu profesión, ¿verdad? Porque toda la visión es como que el vendedor no tiene formación, ¿verdad? Y no entiendo por qué, porque en realidad tenés que prepararte para poder hacer la magia que les menciono. Entonces, cuando tuve la oportunidad de dejar, era especialista de IBM y me ofrecieron la posibilidad de manejar uno de los bancos más importantes de Costa Rica, que en el primer año tuve ese y como 5 cuentas más, al siguiente año me quedé con esa cuenta. Ya habían pasado 8 ejecutivos de ventas en esa cuenta. Y al final, como estaba yo trabajando de especialista, ya tenía los contactos, ya tenía el relacionamiento, me recomendaron que si no estaba interesada en asumir ese rol. Y yo dije, mira, ya hoy tengo bastante camino avanzado y estuve frente a esa compañía siendo la ejecutiva por 4 años, con muchísima satisfacción, con muy buenos recuerdos y es un cliente al cual le tengo muchísimo cariño porque logramos avanzar en su transformación digital y generar impacto con las soluciones que en ese momento comercializábamos.
A lo largo de tu carrera, ¿tuviste una lección que tenías que aprender por las malas? Creo que siempre uno cuando tiene lecciones Ujú, debería aprender. ujú, Y la actitud está en si es por las malas o por las buenas. Yo ujú, creo que partiendo del principio básico, que la gente hace cosas y no me hace cosas, ¿ok? Que mucha gente, la gente herida hiere, porque alguien que es feliz busca siempre poder ayudar a otros en lugar de ponerle trabas. Pero también tengo claro que la gente que muchas veces tiene un enfoque, un liderazgo que es distinto al que estás acostumbrado o al que te gusta hacer, también te enseña mucho. Y es entender y tener la humildad de decir, ok, ¿qué es lo que yo necesito aprender? El para qué y no el por qué. El para qué estoy atravesando esta situación. Y si uno tiene siempre esa mentalidad, luego vas a encontrar las respuestas a ese proceso. Pero sí, definitivamente creo que todos en nuestra vida hemos tenido diferentes momentos en donde quizás nos hace querer renunciar a ujú. nuestros sueños y el tener claro que nos estamos preparando y que la vida es así, es una señal analógica. Hoy estamos arriba, estamos felices, luego volvemos a bajar a una zona de reto, pero vamos a volver a subir y vamos a volver a ser felices. Entonces siempre trato de ser muy optimista, realista, pero de saber que esto es una mala racha y que todo va a pasar. Con respecto al sector de ventas, ¿qué cambios ves y para dónde va? Las ventas tienen que estar evolucionando constantemente. Ujú, El mercado cambia, las necesidades cambian, las tecnologías cambian. Entonces, tenés que entender mucho, es sumamente importante entender la industria en la cual te estás enfocando, porque nosotros en Microsoft tenemos un portafolio bastante amplio que se adecua a diferentes industrias, pero si no hablas el idioma nativo de la industria, si no entendés cuáles son los retos que se tienen en retail, cuáles son los retos que se tienen en banca, hacia dónde va la tendencia de banca, hacia dónde va la visión, qué es lo que se busca, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento de mi vida me dediqué a banca y finanzas y era el término de fintech, ¿verdad? Era algo como irreal. ujú. Y hoy en día ya lo estamos viviendo. Las compañías y los bancos que se adecuaron a las nuevas generaciones son esos bancos que están captando más clientes hoy en día. Ujú. Y ya que se ha popularizado bastante recientemente, ¿cómo ves el impacto de la inteligencia artificial? Con respecto a la inteligencia artificial, siempre lo veíamos como algo que iba a pasar en muchos años. Hoy la inteligencia artificial ya llegó Ujú, y nosotros como seres humanos tenemos que tratar de aprovechar y empezar, sobre todo como especialistas en tecnología, entender cuáles son desde el punto de vista ético, cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar a ser mejores. Y por eso Microsoft hoy comercializa Copilot y es Copilot, ¿verdad? Yo soy el piloto, yo soy el que tomo las decisiones, pero el Copilot es lo que me ayuda a mí a poder acortar la toma de decisiones. Por ejemplo, para mí uno de los casos eh, más maravillosos que me parece es la capacidad de la inteligencia artificial de poder procesar información versus el ser humano y el conocimiento y la educación que tenga ese profesional. En el campo de la salud, por ejemplo, podemos identificar mucho más rápido los síntomas o las posibles enfermedades a través de una lista de síntomas, podemos poner los resultados de los diferentes exámenes y la inteligencia artificial hoy en día nos está ayudando a entender mucho más rápido cuáles son las posibles enfermedades que una persona pueda estar padeciendo y los posibles tratamientos que puedan ayudarle a mejorar su salud en un menor corto o un menor plazo de tiempo. Entonces, ahora, para alguien que quiere trabajar en ventas al nivel de Enterprise o incluso para Microsoft, ¿hay unos consejos que le darías a esa persona? Es importante llevar formación en ventas, el poder leer al cliente, el poder entender cuáles son los blockers, cómo manejar los blockers. Algo tan sencillo de que si te hago una pregunta, Llorel, y te voy a preguntar,
Yorel, ¿ya presupuestaste los proyectos para el siguiente año? Oh, entonces fue toda la Este respuesta. espacio, exacto, ese espacio donde yo hago un silencio intencionado es lo que me permite a mí transmitirle a mi cliente que estoy esperando una respuesta. Ujú. Se llaman silencios incómodos o silencios intencionales porque precisamente lo que quiero es obtener información por parte tuya. Se dice también que en una reunión explorativa el que debe hablar más es el cliente. Si soy Ujú. yo la que está hablando más, pues algo está fallando, porque significa que estoy entregando información, lo cual podría ser muy valiosa dependiendo si hubo una preparación previa, pero lo más importante es definir y poder extraer información de acuerdo a las necesidades, la visión, la estrategia, cuáles son los puntos de mejora que tiene el cliente, cuál es la estrategia del cliente y Ujú. así podemos definir next steps y de acuerdo a las prioridades de cómo queremos seguir trabajando en conjunto. Ujú. Sí, Y algo todo. que le pido siempre, perdón, a mi cliente es que generemos relaciones de confianza, que Ujú. seamos transparentes y que me diga, mira Jenny, en este momento esta solución no, porque acabo de firmar un contrato, entonces el tiempo en ambas partes es valioso. Ujú. Entonces, esa transparencia, ¿verdad? Y generar esa confianza con el cliente, para mí es realmente importante. Ujú. Pues estos consejos que nos has brindado me hace pensar, ¿hay unos trucos de vender o leer al cliente que has aprendido que son fundamentales? Sí, tengo mis trucos y yo creo que es la capacidad de poder leer al cliente. Ujú. Lleva mucho entrenamiento y sin embargo, como te decía al inicio, es estar presente, es estar realmente interesado, Ujú. es escuchar al cliente, ¿verdad? Y muchas veces nos tenemos que, decimos, hay una analogía que es convirtámonos más en elefante de escuchar y menos como cocodrilo en lugar de hablar. Sí. Porque la idea precisamente es transmitir la información, creo que y para cada reunión es importante, hay una preparación previa, es entender cuál es la industria, es entender cuál es la tendencia, es revisar las noticias que están relacionadas a ese cliente, entender si ese cliente está pasando por una buena época, por ejemplo, en pandemia, hubo compañías que tuvieron grandes retos. Ujú. Las compañías cerveceras, por ejemplo, al estar cerrados los bares, los restaurantes, pues su consumo disminuyó y por lo tanto el presupuesto y cómo se reinventaban para poder seguir creciendo el negocio y así con muchísimas más industrias. Y se dice que si alguien quiere hacerse rico, la habilidad pues más importante es saber cómo vender. Realmente, ¿cuándo se puede ganar trabajando en el sector de ventas en una compañía tech? Todo va a depender, esos son datos que nosotros normalmente no mencionamos, Ujú. pero sí coincido con la teoría de que si realmente quieres hacer dinero, estando en ventas es una opción y si te la ofrece, la compañía te ofrece, ¿verdad? Ujú. Nosotros normalmente un vendedor tiene un salario base más comisiones. Ujú. Entonces, eso para mí es realmente importante, que vos puedas tener acceso porque entonces el cielo va a ser el límite. Ujú. Obviamente también es entender tu cliente, las necesidades, como ya lo he comentado, pero el prepararse, el entender, el ser un aliado de cara al cliente te va a poder permitir y entender muy bien el proceso de venta, entender cuándo alguien clasificar la organización o los diferentes contactos de la organización y tener claro si Llorel es una persona que es pro mi tecnología o es un blocker o es alguien que es neutral. Entender si a la persona con la que estoy interactuando tiene poder de decisión, tanto desde el punto de vista de presupuesto como también desde el punto de vista técnico, porque muchas veces, por eso se trabaja en un equipo como si fuera un ecosistema, necesitamos que el equipo técnico valide si efectivamente la solución cumple técnicamente con lo que se está buscando. Y luego, ¿verdad? Una vez que se tenga el visto bueno, pues lo ideal sería ya pasar a un proceso de negociación a nivel de la oferta comercial. Y obviamente también un vendedor tiene que prepararse, tiene que entender cuáles son esos objetivos que la compañía le define y adicionalmente entender cuáles son los productos que le genera mayor impacto dentro de su compensación
para poder ir a promover esos productos dentro de tu cartera de clientes y así poder obtener muy altas comisiones. Ah, bueno. Ahora, hablando de networking, eres una maestra con respecto al networking y realmente formando conexiones con otras personas. Pues, ¿cómo ves la importancia de poder conectar con la gente y cómo te ha servido en tu carrera? Ha sido clave. Ujú, Realmente el networking ha sido clave, pero creo también porque mi forma de ser hace que la gente conecte rápido, porque soy una persona también muy enfocada a ayudar. Si vos tenés una necesidad y yo conozco a alguien que pueda ayudarte con esa necesidad, pues entonces, ¿cómo los conecto? O alguien está buscando trabajo y tal vez en LinkedIn me pareció alguna opción laboral, entonces, ¿cómo los conecto a ellos para que puedan también, he logrado, digamos, que muchas personas crezcan en su carrera profesional a raíz de networking, ¿verdad? De conectar que esta persona está buscando este perfil y conozco esta otra persona que cumple y muchas veces he tenido que empoderar a esta persona, ¿verdad? De creer de que usted tiene las ujú, capacidades, porque yo creo que si agrupamos a 20 personas en un salón y les preguntamos, dígame qué opina de usted. La gente siempre duda de sus capacidades la mayoría del tiempo. Entonces ahí yo siempre digo que hago exorcismos de síndrome del impostor. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Es darle visibilidad de todas esas capacidades y hay un dicho que es muy, muy importante, que ojalá tú te vieras con los ojos que yo te veo. ujú. Porque muchas veces reconocemos en los demás un montón de capacidades que muchas veces, a mí a veces me sucede, que desde el punto de vista yo siento que lo hago de una manera muy natural, pero porque ya traigo eso, ¿verdad? Entonces la gente me pregunta y para mí es sencillo, pero también hay un proceso de preparación, como te decía anteriormente, y es unir esos dos y también cómo poder ayudarle a través de mis técnicas a otras personas que están iniciando en el campo de las ventas. Ujú. Entonces, tal como mencionaste, para algunos se les hace difícil pues hacer networking con otros. Entonces, ¿realmente es una habilidad que se puede desarrollar fácilmente? Sí, yo creo que también hoy en día, cuando a través de las redes sociales y si sabes que vas a ir a una reunión, pues también es importante buscar quiénes son las personas con las que te vas a reunir, cuál es su formación. Entonces, hoy en día, a través de redes como LinkedIn, vos podés accesar y podés ver cuál es la formación que tiene la persona con la que te vas a reunir, siempre y cuando la persona lo tenga actualizado. Hoy en día, una de las herramientas más usadas para contratación a nivel laboral es LinkedIn, que es de Microsoft, ¿ok? Ujú, Que mucha gente desconoce eso también. Entonces, mantener tu perfil actualizado es sumamente importante porque es una persona que en cualquier momento algún reclutador puede dar con tu perfil y puede generar ese networking que se necesita para mejores oportunidades, para cerrar negocios, etcétera. Pero sí, efectivamente, y no solamente es tener el contacto. Yo siempre digo que mi celular vale mucho dinero, ¿verdad? Porque tengo muy buenos contactos acá, pero no se trata de tener el número de teléfono. Se trata de que el cliente, cuando veas que vos le estás llamando, te conteste la ujú, llamada. ujú. O te pongo un mensaje de Jenny, estoy en este momento ocupado, ocupada, hablemos durante tal día o durante a tal hora. Eso para mí es sumamente importante y es un valor que como comercial tiene un impacto asociado en tu compensación salarial. ¿Y qué opinas del impacto de la mentoría? Ah, es poderoso, Ujú, es poderoso. Tenés que siempre tener la humildad, ahorita que yo estoy cambiando de rol previamente y hemos hablado mucho sobre estrategias, mucho sobre ventas, tu experiencia en ventas enterprise, ¿verdad? Que son compañías top. Sin embargo, cada vez que uno va a un rol nuevo, en una compañía nueva, y aunque sea que vos estés en un rol dentro de una misma compañía, te movas, no sé, a volver a ser especialista y regrese a ventas, siempre tenés que tener la humildad de aprender, ujú, de llevar la mente como un lienzo en blanco, que te permita poder aprender de los mejores. Y entonces yo constantemente siempre estoy preguntando, ¿quién es el mejor especialista de la región? ¿Quién es el mejor en la especialista de Brasil, de Caribe? Y poder aprender de ellos. ¿Quién es el mejor hablando en público? ¿Quién es el mejor interpretando los reportes que la compañía me da?
Entonces, cuando tenés esa curiosidad y cuando también estás enfocado en el cliente, eso te permite poder siempre estar aprendiendo constantemente y ser un mejor recurso. Ujú. Creo personalmente es que nadie es indispensable. Eso lo hemos escuchado muchas veces y es lo que nos permite tener la claridad y los pies sobre la tierra, que en cualquier momento las compañías, por N razones, pueden tomar diferentes decisiones que le permitan, o sea, que tengan que cerrar roles a nivel mundial. En Microsoft ha pasado mucho, tal vez eres un muy buen profesional, pero también creo que uno tiene que prepararse teniendo claro de que nadie es indispensable, pero que si mi jefe tiene que seleccionar a uno, dos, tres personas para despedir y sacarlas del equipo, yo no sé, no esté dentro de esas primeras opciones, porque Ujú. la compañía sienta que Microsoft o Jenny, perdón, le da valor a la compañía. Ujú, claro. Ahora, para los jóvenes hispanos, o sea, los jóvenes del futuro, que están interesados en una carrera en tecnología, ¿qué consejos les darías? ¿Qué pasos pueden tomar para empezar? Llevar en paralelo términos de idioma y también la tecnología. Ujú. Entonces, hoy en día es sumamente importante, las empresas están buscando recursos especialistas en desarrollo, en modernización de aplicaciones, en automatización. Hoy cada vez se busca que automatizar. Entonces, nosotros tenemos soluciones que ayudan a eso al cliente, ¿verdad? Y es de gran valor. Creo que siempre es importante entender hacia dónde va el mercado o qué tipo de recursos está buscando el mercado para poder generar ese diferenciador en mi currículum de cara a un reclutador. Ujú. Y los idiomas, hoy en día, como mencionábamos antes, ¿verdad? El inglés ya es una regla básica, ya se asume que vos tenés la capacidad de poder comunicarte en inglés y hoy en día, pues también ya, por ejemplo, desde Microsoft Costa Rica, estuve viendo que están buscando gente con francés, con portugués y Oh, alemán, para que te des una idea, desde Latinoamérica. ujú. Y para un joven, empezar por primera vez en el sector de ventas puede ser retador para muchos, especialmente con el temor al rechazo. ¿Cómo se conquista esto? Preparándose. Ujú. Y desde el principio básico que uno nunca se debe tomar las cosas personal. Y entonces, si hoy me dijo que no, yo con mi experiencia y he tenido negocios en donde internamente me dicen, no, Jenny, no, Jenny, no, Jenny, y yo digo, ¿cómo no? Yo soy una mujer de negocios. Alguien tiene que entender que esta es una muy buena oportunidad para la compañía. Y me ha pasado que he tocado y le pregunto a los demás, mira, tengo este caso, ¿cómo harías? No, no tengo idea. Tengo este caso, ¿cómo harías? Y entonces alguien siempre te ayuda a poder llevar el requerimiento a otro nivel y poder buscar que efectivamente se logre lo que se busca, que es cerrar el negocio. Entonces, para mí, el primer paso es no te digan que no. Hay que leer sobre los grandes líderes de la industria, ¿verdad? Gente que empezó a sus 60, a sus 70 años, un negocio, a sus 50 años, ¿verdad? Entonces, es tocar varias puertas. ¿Cuántos cantantes hoy son famosos a una alta edad, ¿verdad? Pero empezaron Mm. desde jóvenes y no se les dio la oportunidad, pero ellos tuvieron claro cuál era su sueño y siguieron intentándolo. Entonces, es entender cómo, y muchas veces a mí me gusta también pedir feedback, ¿verdad? Como lo viste, cuando voy generando relacionamiento con los clientes, ¿verdad? Es qué te pareció el enfoque, debo mejorar. Con los compañeros de trabajo también puedes hacer sesiones de role play en donde podamos practicar quién es el cliente, que me toque un cliente difícil, cómo lo manejaría. Es sumamente importante cuidar las expresiones, ¿verdad? Y este famoso poker face, Mm. porque muchas veces el cliente me va a decir algo y como yo evito reaccionar Ujú. ante un mal estímulo. Entonces, es entender que esto no es personal, que la persona puede estar teniendo un mal día o que es su estilo, pero su estilo no tiene que coincidir con el mío. Y Ujú. entonces eso a mí me ayuda mucho a soltar, ¿verdad? O a veces hasta escribir lo que sentí en ese momento y sacarlo en lugar de estarlo ahí procesando y procesando continuamente. Ujú. Obviamente llevas una multitud de experiencia por todos los años que has trabajado en ventas. ¿Crees que hay unas ventajas únicas hoy que tienen los jóvenes de las que pueden aprovechar que tal vez no habían pasado?
Para mí el acceso a la información, el aprovecharla, la tecnología, como ya lo he mencionado, evoluciona rápidamente y es mantenerse actualizado, tener esa curiosidad siempre por estar aprendiendo. El tema de los idiomas es importante y siempre mejorar. Para mí esa es la clave. Ok, Jennifer, en teoría, si tuvieras que empezar mañana desde cero, ¿qué pasos distintos tomarías para llegar a donde estás hoy con todo el éxito que has logrado? No estoy segura si cambiaría algo, Ujú, porque creo que el pasado y ese camino ha formado la Jennifer de hoy. ujú, Entonces, creo que iniciaría más temprano en términos de idiomas, ujú, claramente. Eso es algo que podría revisar y no solamente con respecto al inglés o el portugués, sino a mí me encanta viajar y lo que me dio por aprender más idiomas fue ver la capacidad que tienen los europeos de hablar múltiples idiomas. ujú, Entonces, ellos lo ven como si fueran materias independientes. Así como estudias español, estudias inglés, así como estudias sociales, estudias español, francés, italiano. Entonces, para mí, alemán también, para mí, haber tenido como esa visión fue clave, ¿verdad? Y probablemente estudiaría más. Ahora que estoy con portugués, veo que hay ciertas bases con italiano y con francés que eventualmente podría explorar. ujú. Y eso como profesional abre más y más puertas. Y una pregunta final, con base a toda tu experiencia, logros, desafíos que has superado, ¿qué mensaje de ánimo quisieras transmitir? Siempre preguntarle a tu niño interno. Yo siempre veo, y tal vez te voy a enviar una foto en donde está mi niña de 9, 10 años y hoy donde tengo la foto de perfil que utilizo Microsoft. Y siempre vuelvo a ver y le pregunto a mi niña interior si está orgullosa de la mujer y el camino que hemos recorrido, de Ujú, la persona que soy hoy en día. Yo creo que siempre tenemos la oportunidad de tomar decisiones y entonces es si esta decisión es, a ver, tenemos metas, tenemos planes y tenemos decisiones. Y entonces cada vez que yo haga una decisión, si esto me acerca o me aleja de mi meta y de mis planes. ujú, Entonces, cuando vos tenés claro, yo tengo muchos planes dentro de Microsoft y siempre le pido a Dios, o tengo planes para mi carrera profesional, en ujú, realidad, pero siempre le pido a Dios que mis planes coincidan con los de Él, ujú. porque Él siempre va a saber qué es lo mejor para mí. Soy una persona realmente espiritual también. Entonces, para mí es importante que cada paso que yo dé me acerque. Entonces es visualizar. Creo que todos tenemos grandes capacidades. Hemos visto gente que tiene problemas de capacidades diferenciadas y aún así logra avanzar más que personas que tienen o lo que le llaman normales. Lo cual no me gusta el término porque es generalizar. Entonces, yo creo en eso, creo en la capacidad de ponerte metas, de luchar por esas metas, de tocar las puertas, de buscar mentores, pero también ser mentí durante el proceso, eso es Ujú. clave para mí. Qué profundo este mensaje. Gracias, pues gracias por estar aquí. Entonces, para la gente que quiere aprender más sobre cómo pueden llevar su carrera de ventas al siguiente nivel o más sobre el espacio en general, ¿dónde te pueden encontrar? Pueden buscar en LinkedIn, ahí vamos a dejar la liga. Ujú. Aparezco como Jennifer Cedeño y será un gusto estar en contacto con ustedes. Y gracias, Llorel, por el espacio y ojalá que tengas mucho éxito con este proyecto. Creo que la comunidad hispana necesita de más de estos espacios y que también podamos incrementar nuestro networking. Ujú. Así que te deseo muchos éxitos y muchas gracias por tomarme en cuenta. Gracias igualmente.